más de 20 años. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó, hermanos? Porque en el día de hoy, ¿qué hemos leído? ¿Qué hemos leído en el día de hoy? ¿Usted recuerda la cita bíblica? Primer libro de Reyes, capítulo 11, verso 9, ¿verdad? ¿Qué pasó? Porque ahora, ¿cómo estaba el Señor? Muy enojado con el rey Salomón. Dice la palabra de Dios, y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había ¿qué? Apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Vamos a ver, ¿cuáles de los que están aquí han guardado algo en algún momento? Levante las manos solo para... Algunos no han guardado nada nunca. Otra preguntita, ¿cuáles de los que están aquí se le ha perdido algo? ¿Y quién de los que están aquí ha guardado algo y luego se le pierde y no lo encuentra nunca? O sea que podemos guardar una cosa, pero si no la cuidamos bien, se puede perder. Esto es lo que ha pasado con Salomón. Salomón estuvo guardando los mandamientos de Dios, pero llegó un día donde Salomón ya no guardó los mandamientos de Dios. En las 2 ocasiones en que el Señor se le apareció en sueños, Dios le hizo promesas. ¿Pero qué le puso Dios a Salomón? ¿Qué le puso? Una condición. Recuérdese, todo lo que Dios promete tiene una condición. No hay nada que Dios prometa, salvo la salvación de nuestra alma, que Dios no ponga una condición para que se cumpla. Así que Dios en 2 ocasiones se le aparece a Salomón, le hace promesa, le puso condiciones. Dios le dijo que sus bendiciones estarían sobre él y sobre los descendientes. Pero ¿cuál era la condición? Si te mantienes fiel. Si eres fiel, si haces las cosas correctamente como yo te mando, tanto tú como tus descendientes iban a ¿qué? A mantenerse bendecidos, a mantenerse prósperos y a mantenerse en el trono sin ningún problema. Ahora, Dios le dijo, no puede adorar otros dioses, no puede caer en idolatría. ¿Y qué pasó con Salomón? ¿Qué pasó con este hombre? Un hombre sabio que descuidó ¿qué? Vamos a ver si se recuerdan. Yo prediqué hace mucho tiempo con este tema. Un hombre sabio que descuidó ¿qué? Su debilidad. Qué bueno que por lo menos algunos la recuerdan, ¿eh? Hace mucho que yo prediqué esto el domingo pasado. Un hombre sabio que descuidó su debilidad. ¿Qué pasó con el rey Salomón? Con Salomón. ¿Qué pasó con él? Que se enamoró ¿de qué? De muchas mujeres paganas. ¿La culpa la tuvieron las mujeres? Vamos a ver, ¿fueron las mujeres culpables? No fue Salomón. Fue Salomón el que tuvo esta culpa. ¿Y qué sucedió? Se enamoró de mujeres paganas y por estar complaciéndolas, les edificó lugares donde adorar a sus dioses. ¿Y qué terminó haciendo Salomón? Haciendo sacrificios a esos dioses. Un hombre que había adorado a Dios, un hombre que había servido con un corazón íntegro por más de 20 años, que había solo sacrificado al Señor, ahora dominado por su debilidad, estaba ofreciendo sacrificios a otros dioses, a ídolos que
eran los dioses de las mujeres a las cuales él se había unido con amor, como dice la palabra de Dios. La idolatría de Salomón trajo la ira de Dios sobre su vida. Es importante que entendamos que el pecado Dios no lo tolera, cualquiera que sea. Amén, hermano. No es que Dios va a tolerar el pecado. Bueno, es que me he portado tan bien. Yo una vez escuché a un hermano que dijo que él había trabajado mucho en la obra de Dios, que ya estaba bueno. Ya estaba bueno. Y yo no le dije nada, solo le escuché así, pero habría sido bueno decirle, hermano, pero ¿y usted ha comido mucho? Ya deje de comer. Usted ha tomado mucha agua, usted ha respirado tanto en este mundo. Usted sabe la cantidad de oxígeno que ha consumido. Pues deje de respirar, porque ya está bueno. Hermanos, Salomón vivió años siéndole fiel al Señor, pero esos años quedaron atrás cuando el hombre cayó en idolatría, cuando aquel hombre empezó a adorar y a sacrificar aquellos ídolos, aquellos dioses ajenos. ¿Y qué pasó, hermano? Todos los años que había sido fiel al Señor quedaron atrás. Así también, ¿qué quedó atrás? Vamos a ver, ¿qué quedó atrás? Las promesas de bendiciones de Dios sobre su vida. Mire lo que pasa con muchas personas. Nosotros a veces pensamos que haciendo las cosas mal van a salir bien. Haciendo las cosas mal van a salir bien. Queremos actuar mal, actuar incorrectamente, y que las cosas no salgan correctamente. Pero esto no funciona. Sería bueno quedarse en la cama acostado todos los días y que el jefe le pague, ¿verdad? Pero esto no pasa. Sería bueno no ir a la escuela, ¿verdad? No ir a la escuela. Hay una niña que hizo una oración, pero antes le preguntó a sus padres, si yo le pido a papá Dios algo, ¿Él me lo da? Y los padres le dijeron sí. Y la niña dijo, le voy a pedir que yo no tenga que ir a la escuela. ¿Está entendiendo? ¿Le iba a dar Dios esto a la niña? No, hermano, porque hay cosas que no, hay cosas que tienen que ser de una manera. Bueno, la niña está estudiando y está estudiando muy animada, ¿eh? Hermanos, si nosotros descuidamos, si nosotros nos alejamos de Dios, la bendición de Dios que ha estado en nuestra vida también se aleja de nosotros. En la medida en que una persona sirve a Dios, busca la bendición de Dios, esa bendición la va a tener. En la misma medida en que esa persona se va alejando de Dios, la bendición de Dios también se aleja de la vida de esa persona. Es importante que entendamos, Dios no se aleja del hombre. Amén. Lo voy a repetir. Dios no se aleja del hombre. El hombre se aleja de Dios. El hombre se aleja del Señor porque cuando comete pecado, ¿qué hace el pecado? Que aleja al hombre de Dios. Los hijos de Dios son llamados a vivir en santidad. ¿Y la santidad qué es? ¿Qué es la santidad? Apartarse del pecado, apartarse de lo que no está correcto. Ahora, apartarse del pecado por un tiempo o para siempre. Vamos a ver. Pensemos en algo importante. Pensemos en cuidar la salud, ¿verdad? Cuidar la salud. ¿Es durante un tiempo importante cuidar la salud? Oh, toda la vida, todo el tiempo. Si hemos cuidado nuestra salud y queremos conservarla, ¿qué tenemos que hacer?
seguirla cuidando. Si nosotros hemos cuidado nuestra salud y de repente decimos, ay, está bueno para cuidar la salud, ahora voy a empezar a descuidarla y hacer cosas que no están bien. Y mire algo que dicen alguna gente, de algo hay que morir. Es verdad que de algo hay que morir, pero muchas veces por descuidar nuestra salud, a veces cuando la vida se está terminando hay mucho sufrimiento, hay mucho dolor, hay mucha amargura que podemos evitarla probablemente, ¿verdad? Porque nadie, solo Dios sabe el final de cada uno de nosotros. Pero hay cosas que es importante que entendamos que no se debe practicar por un tiempo, sino que es algo que debe practicarse toda la vida. Y se me ocurre recomendarle algo, ya que estamos hablando acerca de la salud. ¿Usted sabe por qué las dietas casi nunca funcionan? ¿Usted sabe por qué? Le voy a decir la razón por la cual no funcionan. Mire, ¿usted cree que cambiar un chicharrón por una zanahoria cruda es fácil? ¿Usted cree que es fácil? Cambiar un tocino por una lechuga. Por eso, hermanos, ¿sabe qué es lo que funciona? Estilo de vida. Estilo de vida. Si tomamos un estilo de vida y lo vamos cuidando, eso va a funcionar en nosotros y va a producir los efectos deseados. Un día vamos a morir, ¿verdad? Pero vamos a evitar precipitarlo. Vamos a evitar que por no cuidarnos, entonces vengan las consecuencias a nosotros. Así que, ¿qué es lo que estamos viendo en Salomón? Él se cuidó durante más de 20 años, él anduvo correctamente, se apartó del pecado, se mantuvo fiel a Dios, pero luego esto cambió, se descuidó. ¿Y cuál es el título del sermón? Cuando nos apartamos de Dios. La santificación, ¿qué es? Es un proceso que solo terminará al final de nuestra vida. Por eso la Biblia dice, sé fiel, ¿hasta cuándo? Hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Pero todo cambia cuando nos apartamos de Dios. El hombre que ha sido fiel y luego cae en desobediencia, no puede seguir recibiendo la bendición de Dios. Hermanos, como predicador muchas veces uno intenta llevar el mensaje lo más sencillo, lo más fácil posible, y tenemos que tomar ciertos asuntos personales nuestros, de nuestra vivencia, para poder entender lo que es la enseñanza del Señor. La palabra de Dios dice, nos enseña que si somos nosotros desobedientes, no podemos seguir recibiendo las bendiciones del Señor. Aunque hayamos sido fieles, si optamos por ser desobedientes, esas bendiciones inmediatamente comienzan a estancarse y llegará un momento en el cual se van a terminar completamente en nuestra vida. Usted comienza un trabajo y si usted lo deja el trabajo, ¿qué va a pasar? ¿Va a seguir generando dinero? No. Usted comienza a estudiar y si usted deja los estudios, ¿qué va a pasar? Usted nunca se va a graduar, nunca va a lograr su meta, nunca va a lograr sus objetivos. Si usted comienza a hacer cualquier cosa y no la termina, cualquier cosa, y usted no la termina, usted no va a ver que los resultados de ese empeño, de ese esfuerzo. Cuando un cristiano cae en desobediencia, no va a seguir recibiendo la bendición de Dios.
solo va a tener su misericordia. Quiero que entendamos esto muy bien. Solo vamos a tener la misericordia. Pero la misericordia de Dios es solo para ¿quiénes? ¿Para quiénes? ¿Para quién es la misericordia? Para el que se arrepiente. No piense que la misericordia de Dios, no, Dios es rico en misericordia y no importa lo que yo haga, que yo siga haciendo, Dios como tiene misericordia, Él me va a bendecir aún yo siendo infiel. No. La misericordia de Dios es para los que se arrepienten, porque si no hay arrepentimiento, ¿cómo puede haber perdón de Dios? La misericordia es que Dios, a pesar de ser pecador, me perdona. Y para que Él me perdone, yo tengo que arrepentirme, cambiar de vida, cambiar mis pasos. Salomón se fue hundiendo cada vez más en la rebeldía y la desobediencia contra Dios. El pecado, ¿sabe lo que pasa con el pecado cuando no hay arrepentimiento? Se va multiplicando, porque el pecado tiene un poder multiplicador. Observe la multiplicación del pecado. Yo me comí un chocolate que era de la hermana Carmen, pero me lo comí escondido. La hermana Carmen dice un chocolate que tenía aquí. Yo digo, yo no sé. Robé y ahora ¿qué estoy haciendo? Mintiendo. Y luego la hermana Carmen me dice a mí, ¿te lo comiste? Y yo le digo, fuiste tú. Ahora ya le estoy acusando. Mire, robé, mentí. Ya estoy levantando falso testimonio. ¿Y en qué puede terminar eso? En una enemistad. ¿Ven? ¿Solo por qué? ¿Solo por qué? Porque me comí algo que no era mío y lo único que tenía que hacer, sí, mi amor, yo me lo comí. Y ya, perdóname. Y mi esposa me va a decir, te voy a comprar otro para que te lo comas. Mis queridos hermanos, el pecado se va multiplicando cuando no hay arrepentimiento. Eso fue lo que pasó con Salomón. Ahora el Señor le habló a Salomón. Recuerden que el Señor le había hablado a Salomón ¿cuántas veces? ¿Cuántas? ¿Cuántas veces Dios le había hablado a Salomón? ¿Cuántas veces? 2 veces, ¿verdad? Y ahora el Señor le habló por tercera vez. Pero no por sueño, sino lo más seguro es que fue a través de un profeta. Pero esta vez no le habló de bendiciones sujetas a promesa, sino que le habló de las consecuencias de su rebeldía y de su pecado de idolatría. Le habló que vendría juicio y castigo sobre su vida y reinado. Y esto no fue solo porque Salomón pecó. ¿Está claro? Pastor, ¿qué pasa? ¿Está contradiciendo lo que ha dicho? ¿Sabe por qué fue que vino la ira de Dios, el juicio de Dios y el castigo de Dios sobre Salomón? No fue porque él pecó. ¿Sabe por qué fue? Porque no se quiso arrepentir. Amén, hermanos. Amén, hermanos. El pecado no es problema. ¿Sabe cuál es el problema? No querer arrepentirnos, no querer reconocer nuestro pecado y pedirle perdón a Dios. Si Salomón se hubiera arrepentido, ¿qué habría pasado? La historia sería totalmente diferente. Así que ahora Dios le habló de las consecuencias de mantenerse pecando. La práctica del pecado, como pasó en el Edén, así va a suceder siempre. Va a cambiar todo. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué pasó? Cambió todo, hasta la naturaleza. Mire, el mundo en el cual vivimos hoy es fruto de aquella desobediencia que contaminó la creación de Dios. ¿Y qué va a pasar, hermanos, cuando
practicamos el pecado, que todo va a cambiar y habrá desolación y habrá destrucción a cada paso en la vida de una persona. En el verso 11 dice, y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Dios le había dicho a Salomón, si tú andas en mis estatutos y cumples mis mandamientos, tus descendientes, ¿qué iba a pasar con ellos? Se iban a sentar en el trono, tendrían felicidad, el reino se mantendría. Pero como todo cambia cuando nos apartamos de Dios, ahora Dios, ¿qué le dice a Salomón? Romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. No dice, lo entregaré a tu hijo, sino romperé el reino para entregar la mayor parte a otra persona que no es tu familia. Dios le sigue diciendo a Salomón, lo que hallamos en el verso 12, sin embargo, no lo haré en tus días, por amor, ¿a quién? A David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Hermanos, el Señor es fiel a sus promesas. Amén. El Señor es fiel a sus promesas. David ya tenía más de 20 años que había muerto. Mire, todos tenemos familia y yo pienso que en la mayoría de los casos tenemos familia que no conocen al Señor. Y a veces estamos orando por ellos, por su salvación. Crea que se van a salvar. Amén. Que si nosotros partimos de este mundo, confiemos que luego Dios lo va a salvar. Dios siempre va a premiar esa fidelidad. ¿Sabe qué es lo importante, hermanos? Lo importante, bueno, es interesante, es motivante que si tenemos un familiar que no conoce al Señor, ver lo que acepte al Señor. Y si nosotros partimos de este mundo, lo dejamos tranquilo, decimos, bueno, sirve al Señor. Pero ¿sabe qué es lo importante? Que en aquel día, cuando allá se pase lista, ese familiar esté ahí, que lo veamos, que esté junto con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios lo salvó, porque oramos, porque confiamos. Dios es fiel a su promesa. David tenía más de 20 años que había muerto, pero nunca en su vida David adoró ídolos, ni fue rebelde a la reprensión de Dios. Cuando David pecó, ¿qué hizo? Se arrepintió, hermano. Léase el Salmo 51. Cuando una gente lee la historia de David, dice, wow, qué cosa tan terrible. Le quitó la mujer a un soldado, lo mandó a matar de manera indirecta, se quedó con la mujer y todo esto. Qué cosa tan terrible hizo David. Lee el Salmo 51 para que vea lo que pasó con David. Cuando David pecó, fue un profeta, porque David lo hizo en oculto, Pero ¿quién se puede esconder de Dios? ¿Quién puede esconderse de Dios? David lo hizo en oculto y Dios le mandó un profeta. Y cuando el profeta fue y le dijo a David, mira lo que tú hiciste. ¿Qué hizo David? Salmo 51, léalo. Allí dice lo que hizo David, se arrepintió. Así que nunca adoró ídolos, nunca adoró otros dioses. Y cuando pecó, se humilló, se arrepintió. Por eso Dios a David le prometió que un descendiente suyo siempre estaría en el trono y que si de su descendencia pecaba, Dios no apartaría su misericordia de ellos. ¿Usted quiere ver esto? Léase el Salmos 89. Allí va a ver el pacto de Dios con David, lo que conocemos como el pacto davídico. Por esto, ¿qué Dios le dice a Salomón? La división del reino no se iba a producir en los días de Salomón por amor a David, hermano.
Salomón no se lo merecía, pero Dios es fiel. Mire, así como un padre puede producir destrucción en una familia, así un padre puede producir construcción también. Así como una mala decisión puede afectar la familia, una buena decisión puede ser de bendición, no ahora, de bendición en otras generaciones para el bien de una familia. Así que el Señor le está diciendo a Salomón que cuando gobernara a su hijo llamado Roboam, era que iba a suceder aquel castigo, aquella consecuencia profunda de lo que estaba sucediendo. Hermanos, todo cambia cuando nos apartamos de la ley de Dios. ¿Qué pasó con Salomón? ¿Cómo había vivido Salomón? ¿Cómo había vivido? Con paz, tranquilidad, con riqueza. Todo el mundo quería conocer a Salomón. Hasta los reyes de la tierra hacían cita para ir y conocer a este hombre. ¿Y qué pasó? El próximo domingo, y estoy anunciando, el próximo domingo voy a continuar hablando acerca de esto. Usted verá algo que sucedió de manera extraordinaria en la vida de este hombre. Ahora, mis hermanos, este hombre famoso, este hombre con una sabiduría extraordinaria, este hombre lleno de riqueza, ¿sabe lo que comenzó a pasar? Se empezó a acabar esa paz. Se empezó a acabar esa tranquilidad para Salomón. Y mira lo que dice la palabra de Dios en el verso 14. ¿Qué dice en el verso 14? ¿Usted lo puede ver conmigo? Y Jehová suscitó un adversario. El Señor levantó, el mismo Dios, un adversario a Salomón, Hadad edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. Hadad no era un siervo de Dios, sino un extranjero de Edom, que comenzó a causarle problemas a Salomón. Hermanos, lo que voy a decir ahora quiero que usted lo entienda con claridad. No significa que porque tengamos un problema es porque hemos pecado. Un cristiano se puede enfermar y no es porque ha pecado. Un cristiano lo pueden despedir del trabajo y no es porque ha pecado. Un cristiano puede tener una dificultad en su vida y no es porque haya pecado. ¿Están entendiendo esto? Porque hay aflicciones que van a llegar a nuestras vidas. Ahora, hay creyentes que son reprendidos y son castigados por Dios y le va mal, fruto de su rebelión, fruto de su pecado. Aquí Dios levantó un impío para hacerle la vida difícil a Salomón, a Hadad, de Edom, descendiente de el hermano de Jacob, de Esaú. También en el verso 23, si usted mira y usted tiene su Biblia abierta, en el verso 23 dice que Dios también levantó otro adversario contra Salomón. Se llamaba Rezón y era de la ciudad de Soba. Se hizo capitán de gente y se fue a Siria. Y en Siria lo hicieron rey en Damasco. Y aquel hombre le declaró la guerra a Salomón. Mire todo lo que comenzó a pasar. Un hombre que Salomón tenía paz, tenía tranquilidad, disfrutaba de fama, lo que hacía le iba bien, pero comenzó a desobedecer a Dios. ¿Y cuántos enemigos ya tiene? 2, ¿verdad? Ya tiene 2, pero no quedó allí. Tuvo un tercer enemigo y está desde el verso 26 hasta el verso 40 en esta misma cita bíblica. Pero ahora no era un enemigo en el extranjero, sino en su propio país, un siervo de Salomón llamado Jeroboam. Vamos a ver, ¿qué Dios le dijo a él? Que le iba a quitar parte del reino y se lo iba a entregar a un siervo suyo. Mira a Jeroboam aquí donde aparece. Más adelante, si usted sigue leyendo esta historia, va a ser el hombre que gobernó parte de la nación.
¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando nos apartamos de Dios, todo cambia. Ninguno de los tres era fiel al Señor. Ninguno de estos tres que le estaban haciendo la vida imposible a Salomón era fiel al Señor, pero se convirtieron en aguijones en la vida de Salomón. ¿Por qué un hombre que había sido tan fiel y había vivido con tanta paz ahora estaba viviendo en amargura? ¿Por qué? Porque todo cambia cuando, ¿cómo dice el título del sermón? Cuando nos apartamos de Dios y van a comenzar a aparecer aguijones que nos amargan la vida. La bendición de Dios se detiene el día que decidimos mantenernos pecando. Otra vez repito, hermanos, mire, usted y yo podemos cometer un error, no debemos buscar cometerlo, Podemos cometer un error, pero ese no es el problema. El problema es arrepentirse del error. Si seguimos haciendo las cosas mal, vamos a ver, hermanos, si yo quiero mejorar de vida y hago lo mismo, ¿qué va a pasar? Pensemos que yo digo, bueno, quiero prosperar en mi vida económica, pero no quiero hacer un curso de nada y quiero levantarme a las 11 de la mañana y tomar siesta a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche estar otra vez acostado. Si yo decido eso, ¿voy a prosperar? No puedo cambiar las cosas haciendo lo mismo. Hay que dar un giro a la vida para que se produzca el cambio. Finalmente, puedo decir que Salomón es el mejor ejemplo para todos nosotros en este tiempo. Amén. Amén, hermano. Si alguien se me durmió, despiértemelo, dígale, oiga esto que el pastor va a decir. Salomón es el mejor ejemplo para todos nosotros en este tiempo. Durante casi 50 años he visto creyentes que sirven a Dios de corazón. Y el Señor los saca adelante en sus vidas. Y la gente comienza a analizar hacia atrás y comienza a darse cuenta cómo Dios ha estado obrando en su vida. Dios los saca adelante, los educa. Hermanos, miren una cosa. La educación, aunque aparentemente se recibe en la escuela, de la escuela salen muchos mal educados, personas con comportamientos. Mire, el Evangelio educa a la persona. El Evangelio hace que la persona deje de ser imprudente, que deje de ser iracundo, que deje de tomar decisiones a la ligera, y todo esto hace que la persona se eduque en su vida, aparte de la salvación. Dios hace todo esto. Dios organiza la vida de la persona. Dios le pone a servir en la iglesia. Dios le da su pareja y un hogar. Dios le da estabilidad en su trabajo. Y Dios permite que prospere su vida económica. Todo se lo da el Señor. Pero ¿sabe lo que a veces pasa? Que luego la persona se va alejando del Señor. Y cuando se alejan del Señor, pierden la visión espiritual. ¿Esto le pasó a Salomón? ¿Esto le pasó a Salomón? Perdió la visión espiritual. Y la persona no se da cuenta que lo que ha logrado es ¿por qué? Solo por la gracia de Dios. Solo por la gracia del Señor. Alguien puede decirme, pastor, sí, pero yo he sido muy sacrificado. Mire, yo me levanto a tal hora y yo soy una persona que trabajo duro, trabajo fuerte, es la expresión en este país, ¿verdad? Y yo trabajo fuerte porque yo me creé a mí mismo y la fuerza que yo tengo es porque yo la tengo y yo no me enfermo nunca y yo vivo porque yo me creé a mí mismo. Yo me levanto porque Dios me permite levantarme.
Yo tengo fuerza porque Dios me da la fuerza, ¿verdad? Si puedo hacer algo es porque Dios me lo permite. A veces la gente no entiende. Salomón es el vivo ejemplo de esto. A veces no entendemos que lo que hemos logrado no es por nuestra fuerza, no es por nuestra capacidad. Porque el día que Dios dice se acabó, ¿qué usted cree que va a pasar? Se acabó. El día que Dios diga ya no te levanta, ya no te levanta. A veces el creyente está en la cima, pero comienza a descuidarse. Y esto es muy fácil. Y poco a poco el maligno lo va distrayendo de la comunión con el Señor. Eso no fue lo que hizo el diablo con Salomón. ¿Dónde estaba Salomón? En la cima, en lo último, en el éxito, encumbrado. Pero de repente, la mosca muerta hacen que heder el perfume de qué? Del perfumista. Así una pequeña locura en aquel que es estimado como sabio. Poco a poco, el maligno fue distrayendo a Salomón. Es lo mismo que hace con nosotros. Nos va distrayendo de la comunión con el Señor. Ese creyente descuida su relación privada con Dios, descuida su compromiso con la iglesia, no se relaciona con la vida congregacional. No quiero que nadie se me sienta mal, pero hay gente que no tiene relación con otros hermanos. Ninguna relación. Su relación es por otra parte, de otras maneras. La persona se envuelve en eventos, se envuelve con personas que no están dentro del pueblo de Dios, que están fuera del pueblo de Dios. No estoy diciendo que no podemos tener amigos que no son cristianos. Estoy diciendo que a veces nuestra vida solo gira en ese tipo de ambiente y no somos capaces de relacionarnos con los otros que creen como nosotros, con nuestros hermanos, y entonces todo esto el diablo lo va produciendo, y fue lo que pasó con Salomón. Como Salomón, la persona puede creer que ya lo logró todo y su corazón engañoso lo aparta de Dios. ¿Y sabe cuándo la gente entiende? Cuando Dios le manda su castigo, entonces humillado, tiene que entender y tiene que aceptar que no fui yo, que no es mi poder, que no es mi sabiduría, que no es mi capacidad, que es solo la gloria de Dios en mi vida. Una persona puede estar en la iglesia y su corazón lejos de Dios. Una persona puede estar en la iglesia apartado de Dios, Esto es así, tristemente. La reflexión de hoy es muy clara. Un hombre como Salomón, con una relación tan estrecha con Dios, se apartó de él. ¿Y qué pasó? Su vida se convirtió en un desastre total. Querido hermano, querida hermana, cuida tu comunión con Dios. La comunión con Dios es lo más valioso que hay. Que nadie te distraiga. Que nada te distraiga. Que nunca se te borre de la mente. Que todo ¿qué? ¿Que todo qué? Todo cambia cuando nos apartamos de Dios. Pero que si nos mantenemos firmes, la bendición de Dios será multiplicada en nuestras vidas. Recordemos, hermanos, todo cambia. ¿Cuándo? Cuando nos apartamos del Señor. Que Dios le bendiga en este día. Vamos a estar en pie.
Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. ¿A qué? A no apartarnos de Él. A no descuidar nuestra relación con Él. Padre amado, venimos, Señor, delante de tu presencia a suplicarte, ayúdanos a mantenernos firmes delante de ti. Cada día, Padre, te pedimos, líbranos de caer en tentaciones y guárdanos del mal. Llénanos de tu presencia, porque solo un hombre, solo una mujer llenos de tu presencia pueden vivir en santidad en este mundo. Solo así, oh Dios. Líbranos de trampa, líbranos de engaños, líbranos de caer en descuido, Señor. Que no vayamos descuidando nuestra vida espiritual. Que no busquemos justificaciones para querer satisfacer nuestro ego y mostrar que descuidados de ti estamos haciendo bien, Señor. Ayúdanos, Padre, a aprender de Salomón. Este hombre pudo haber vivido los 40 años que gobernó, teniendo paz, fama, riquezas. Pero casi a mitad de su reinado aquello cambió drásticamente. Aquellas cosas empezaron a ser diferentes. Ayúdanos a entender, Señor, que solo tú nos bendices cuando nos mantenemos fieles. Que tu palabra reine en nosotros. Ayúdanos, Padre, a ser como David. Si nos hemos equivocado, ayúdanos a arrepentirnos, que seamos humildes, que aceptemos nuestro error, que lo cambiemos, Señor. Ayúdanos, Padre, a aprender de Salomón, que cualquier cosita, por pequeña que sea, puede contaminar nuestra comunión contigo. Señor, que en nuestro corazón quede grabado en este día y que permanezca para siempre, que las cosas cambian cuando nos apartamos de ti. Ayúdanos, Señor, a mantenernos cerca de ti. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a cantar para despedirnos. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey. Todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, haremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos obediencia y amor. Casa de Dios, en la casa de Dios. Arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos
hermoso, feliz fin de semana. Que el Señor le bendiga y que tengamos una linda semana. Vamos a orar a nuestro Padre. Amantísimo Padre Celestial, oh Dios eterno, te alabamos, te exaltamos, estamos tan agradecidos, Señor, por este lindo tiempo, Señor. Gracias porque tu palabra nos ha tocado. Gracias, Señor, porque hemos podido recibir tu mensaje, hemos podido gozarnos, Señor, como hermanos, como hijos tuyos que somos, Padre. Te pido de manera especial que usted bendiga a cada hermano, Señor, nombre por nombre, que se tomó este tiempo de poder estar aquí, y aquellos que nos están mirando, Señor, a través de estos medios. Padre bendito, bendícenos, Señora, que tengamos una bella semana a cada uno, en los trabajos, en el hogar, donde quiera que nos encontremos, Señor, a los muchachos, en los campamentos, en cada actividad o cosa que hagamos, Señor. Bendícenos, Padre Celestial, y permite que el próximo domingo podamos estar todos juntos reunidos como la gran familia que somos. Ponemos todo esto en tus benditas manos hoy y siempre, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga.